No soy libertaria. Sé que lo he dicho 1000 veces, pero no me importa repetirlo una vez más. No soy libertaria. Y si tú eres un libertario, eres un comunista. O eres un tonto útil del comunismo, que viene a ser lo mismo a efectos prácticos. Y quizás te convenga ver este vídeo porque cuando termines de verlo, lo mismo dejas de considerarte un libertario o pasas a denominarte comunista. La gente cree, o la gente pensó, que con la caída del muro de Berlín habíamos derrotado al comunismo. La amenaza del comunismo ya había terminado, ganamos los buenos y ya nadie va a sufrir con esa lucha. Pero la realidad es que la batalla en contra de los bolcheviques, del comunismo y de la Unión Soviética no se estaba librando en los campos de batalla, no se libraba con tanques, no se libraba con soldados. La batalla se estaba librando en la mente de Occidente, en sus instituciones culturales, en sus medios de comunicación, en sus escuelas, en sus universidades. Y aunque nosotros ganamos la guerra, la batalla, ¿no?, la de los tanques, perdimos la guerra, que era la guerra ideológica. La guerra ideológica la ha ganado de una manera avasallante la Unión Soviética. ¿Y cómo ha sido esa victoria? Ha sido una victoria lenta, progresiva y total. El objetivo de la Unión Soviética era destruir a Occidente, destruir el sistema, a la civilización occidental, para poder poner al comunismo en su lugar y hacerse con el poder. Pero ellos se dieron cuenta de que el desequilibrio de fuerza en lo militar era demasiado, ellos no tenían la capacidad de competir y por lo tanto eligieron destruir el sistema desde adentro, utilizando propaganda, utilizando la cultura y la educación. Hay un sinnúmero de entrevistas, de libros, de películas, etcétera, acerca de ese proceso. Yo elegí un par que son los que voy a usar aquí, no puedo poner todos porque no hay espacio y no hay tiempo, pero sí quería leer dos que me parecen muy importantes. Uno es este libro que lo escribió un ex agente de la FBI en 1958. Eso es antes de que Fidel tomara Cuba, antes de que mataran a Kennedy, antes de los hippies, antes de la segunda ola del feminismo, etc. No 50, ¿ok? El libro es este, se llama The Naked Communist, el comunista desnudo o el comunista al desnudo. Y en uno de los capítulos del libro, el autor pone por escrito lo que él consideraba que eran los 45 objetivos de la Unión Soviética para el año de 1958. Los voy a leer. Bueno, unos cuantos, ¿no? Elegí los más importantes. 17. Get control of the schools. Obtener el control de los colegios. Use them as transmission belts for socialism and current communist propaganda. Usarlas, las escuelas, como un medio para transmitir el socialismo y la propaganda comunista. Soften the curriculum. Suavizar el contenido de las asignaturas, hacerlas más fáciles, más superficiales. Get control of teachers' associations. Put the party line in textbooks. Obtener el control de las asociaciones de maestros y poner la propaganda comunista en los libros de texto. Esta es una de las que creo que este es uno de los objetivos que creo que han conseguido con mayor, una victoria más potente, ¿no? Usar protestas estudiantiles para fomentar protestas generales en contra de programas o de organizaciones que no convengan al comunismo. Infiltrarse en la prensa. Hacerse con el control de las columnas culturales, las columnas editoriales y con las posiciones más importantes del periodismo político. Desacreditar la cultura, degradando todas sus formas de expresión artística. Eliminar todas las esculturas de héroes de los parques y de los edificios y sustituirlos por arte abstracto, carente de significado, amorfo y extraño. Controlar a los directores artísticos de los museos, de las galerías y a los críticos de arte. El plan es promover la fealdad, el arte repulsivo y sin significado. Eliminar todas las leyes acerca de la obscenidad, acusándolas de ser censura, de ser una violación de la libertad de expresión y de prensa. Presentar la homosexualidad, la degeneración y la promiscuidad como algo normal, natural y saludable. Infiltrarse en las iglesias y reemplazar la religión revelada por religión social.
Desacreditar la Biblia y hacer énfasis en la necesidad de tener una madurez intelectual que no requiera de las muletas de la religión. Desacreditar la Constitución llamándola inadecuada, antigua u obsoleta. Decir que es una carga para la cooperación entre ciudadanos o entre países. Y esto, aunque suene de la semana pasada, fue escrito en 1958. Desacreditar a la familia como institución, promover la promiscuidad y el divorcio fácil. Y uno al leer todo esto, y además leer que ha sido escrito en 1958, cuando la familia era fuerte, cuando los roles sexuales de la mujer y del hombre estaban muy diferenciados, cuando la religión era muy importante y la constitución era muy importante y todos esos valores tradicionales se mantenían. Y leer que estos eran los objetivos de la Unión Soviética y ver en qué se ha convertido la sociedad occidental hoy, medio siglo después, es sorprendente. Han conseguido casi todos sus objetivos, al menos los que yo leí, y otros que no leí también. Y bueno, uno podría pensar, bueno, es que Skousen, el ex agente de la FBI que escribió el libro, a lo mejor era un loco, a lo mejor era un loco con aptitudes proféticas, y a lo mejor eso no era, la Unión Soviética no quería hacer nada de eso, pero es que no es el único que habla de todas estas cosas. Una de las entrevistas más impactantes es una entrevista que dio en 1989 un desertor de la KGB llamado Yuri Bezmenov. Él era un agente muy importante dentro de la KGB y su labor era de propaganda, y él desertó y dio esta entrevista en la que explica con todo lujo de detalles cuál era su labor y cuál era la labor de la propaganda de la Unión Soviética. Es muy sorprendente. But in reality, the main emphasis of the KGB is not in the area of intelligence at all. According to my opinion and opinion of many defectors of my caliber, only about 15% of time, money, and manpower is spent on espionage as such. The other 85% is a slow process which we call either ideological subversion or active measures, активные мероприятия in the language of the KGB, or psychological warfare. What it basically means is to change the perception of reality of every American to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interests of defending themselves, their families, their community, and their country. It's a great brainwashing process which goes very slow, and it's divided in 4 basic stages. The first one being demoralization. It takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. Why that many years? Because this is the minimum number of years which requires to educate one generation of students in the country of your enemy, exposed to the ideology of the enemy. In other words, Marxism-Leninism ideology is being pumped into the soft heads of at least 3 generations of American students without being challenged or counterbalanced by the basic values of Americanism, American patriotism. The result you can see. Most of the people who graduated in the 60s, dropouts or half-baked intellectuals, are now occupying the positions of power in the government, civil service, business, mass media, educational system. You are stuck with them. You cannot get rid of them. They are contaminated. They are programmed to think and react to certain stimuli in a certain pattern. You cannot change their mind, even if you expose them to authentic information, even if you prove that white is white and black is black, you still cannot change the basic perception and the logic of behavior. In other words, these people, the process of demoralization is complete and irreversible. To get rid society of these people, you need another 20 or 15 years to educate a new generation of patriotically minded and common sense people who would be acting in
favor and in the interests of the United States society. And yet these people who've been programmed and, as you say, in place, and Yes. who are favorable to an opening with the Soviet concept, these are the very people who would be marked for extermination in this country? Most of them, yes. Simply because the psychological shock when they will see in future what the beautiful society of equality and social justice means in practice, obviously they will revolt. They will be very unhappy, frustrated people. And the Marxist-Leninist regime does not tolerate these people. Obviously they will join the links of dissenters, dissidents. Cuando entiendes cuál era la intención y cuál era el objetivo de la Unión Soviética con todas estas libertades sociales que reivindica la izquierda y que reivindican los libertarios, te das cuenta de que todo eso no era otra cosa que un arma para socavar las bases de la civilización occidental y después, o sea, hacer que se derrumbe desde adentro y después poder tomarla. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú defiendes todas esas cosas, estás propiciando ese derrumbe. Y si tú eres un libertario y te importan las libertades individuales, tienes que entender que esas libertades individuales no se conquistan de forma fácil y las hemos conquistado en Occidente después de siglos de mucho esfuerzo y mucho trabajo. Así que si lo que más te importa son las libertades individuales, lo primero que tienes que hacer es protegerlas, y para protegerlas tienes que defender el armazón de la civilización occidental, no atacarlo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que toda la derecha, básicamente, no solamente son los libertarios, que en teoría deberían ser la vanguardia de la derecha, la nueva generación, sangre fresca, bla, bla, bla. En teoría, en la realidad se comportan exactamente igual que la antigua derecha pastusa, gris, cansada, vieja, de Rajoy, de Ciudadanos y de toda esa gente. Ambos, tanto los libertarios como la antigua derecha, han dado por perdida la batalla cultural. Han regalado totalmente el territorio, los edificios, las vacas, todo. Lo han regalado el reino entero al marxismo. ¿A qué se dedica la derecha últimamente? Pues se dedica a discutir trivialidades y minucias económicas. ¿Cuál es la diferencia entre el PP y el PSOE? ¿Cuál es la diferencia entre el PP y cualquier otro partido de izquierda? Pues que unos bajan los impuestos, que los otros los suben. A eso se reduce tu capacidad de elegir. Y si ganase un partido libertario, pues lo mismo, vamos a reducir el gobierno un poco, vamos a permitir que haya más libertades sociales. Pero ¿quién defiende a Occidente? ¿Quién defiende lo que verdaderamente importa, que es la cultura occidental? Nadie, ni la derecha ni la izquierda. Y la gran mayoría de la gente, la gran mayoría de los conservadores, son conservadores naturales, son conservadores por instinto. No es gente que haya leído nada en ningún libro. Es gente que entiende de manera instintiva que todas estas cosas importan y no están siendo representados por nadie. Un conservador natural tiene tres cosas muy simples que desea en su vida. La primera es vivir entre semejantes. El conservador natural desea que su vecino se parezca a él, tenga las mismas ideas que él, hable su mismo idioma y tenga los mismos valores. Quiere que además el tendero también se parezca a él y vivir entre gente que piensa lo que él piensa, come lo que él come, se viste como se viste él y tiene el mismo aspecto que él. Es normal, es una tendencia natural. La segunda cosa que pide o que desea un conservador natural es mantener y elevar las tradiciones morales, espirituales y religiosas de su pueblo. El conservador natural comprende que la religión tiene un valor, comprende que los estándares morales son importantes y quiere defenderlos. Y por último, el conservador natural desea que su pueblo sea autónomo y sea independiente y que no esté al servicio de nadie. Y esas tres cosas, que son sencillas y son simples de entender, ni las defienden ni las reivindica nadie, ningún grupo, ningún partido, nadie. Y de hecho, hablar de ellas
hablar de ellas es considerado un tabú, porque te tildan de racista, de xenófobo, etc. Y son impulsos naturales que cualquier persona, cualquier conservador natural siente. Una persona conservadora no desea vivir rodeado de gente que ni se parece a él, ni habla el mismo idioma, ni tiene las mismas ideas, ni las mismas creencias, ni las mismas costumbres. No quiere vivir rodeado de extraños en su propia tierra. No quiere que su país sea compartido por todos los pueblos del mundo, que le traigan a vivir en su país a musulmanes, chinos, negros, todo. Quiere vivir entre semejantes. Y un conservador natural no desea que su religión sea arrastrada por los suelos, que cualquier estándar moral sea eliminado de la vida pública y que decir que uno desea que su pueblo sea decente y que tenga un mínimo de conductas responsables y sensatas y correctas, sea tildado de, no sé, sexista, racista, homófobo, etc. Y tampoco quiere que su país esté al servicio de nadie, quiere ser independiente. Y ni la derecha ni la izquierda prometen eso. Y con respecto al último punto, es peor aún. Con respecto al último punto, la izquierda, la derecha, pretende que el país esté al servicio de la red número uno. La red número uno es Estados Unidos, Arabia Saudita y la Unión Europea. Y si tú no consideras que la Unión Europea está haciendo ningún bien a España, por ejemplo, tú podrías pensar, bueno, voy a votar a la izquierda. A lo mejor la izquierda me ofrece salir de la Unión Europea. Y sí, resulta que sí. Pablo Iglesias ha hablado de romper con la Unión Europea. Oye, qué bien. Pero ¿sabes qué? Que tampoco vas a ser independiente, porque Pablo Iglesias quiere salirse de la red número uno, pero para meterse en la red número dos, la red de Irán, Cuba y Venezuela. Y un conservador natural no quiere ni ser el peón de Estados Unidos, de Arabia Saudita y de la Unión Europea, y tampoco quiere ser el peón de China, de Irán, de Rusia, de Venezuela, quise decir Cuba, no Rusia. Un conservador desea que su país sea independiente, se valga por sí mismo, sea fuerte y sea autónomo. Y es normal, y es natural. Entonces, ¿qué necesita España? ¿Qué necesita Occidente? Una derecha alternativa, una derecha que no sea ni los pastuzos grises del PP y de Ciudadanos, y que tampoco sean los libertarios, tontos útiles del marxismo, que no saben ni entienden de qué va la batalla. Necesitan una derecha fuerte y una derecha que los proteja y los defienda y luche por sus inquietudes, sus intereses y sus deseos. Así que si eres un libertario, eres un tonto útil del comunismo. Y si eres uno de los de la derecha antigua, peor, no sé, eres un mercenario, estás vendiendo tu patria, estás vendiendo tu civilización a cambio de un plato de comida. Triste y más triste.